Problema número 1. Una pelota de tenis se lanza hacia arriba con una rapidez inicial de 24.5 metros por unidad de segundo desde un extremo de la azotea de un edificio de altura h igual a 25 metros, como se muestra en la figura. Encontrar, inciso A, la altura máxima que alcanza la pelota medida desde la terraza. Inciso B, su velocidad en el instante que pasa de nuevo por su punto de lanzamiento. Inciso C, en qué instante de tiempo la pelota choca contra el piso. Inciso D, su desplazamiento y su posición respecto al piso en el instante t igual a 5.5 segundos. Según la información del problema, una persona lanza desde la azotea de un edificio una pelota con una rapidez inicial hacia arriba de 24.5 metros por unidad de segundo. La altura del edificio es de 25 metros. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota medida por el que está en la terraza? Entonces, ¿qué información tenemos? Obviamente la rapidez inicial hacia arriba. Y luego, ¿qué condición se debe de dar para que alcance la altura máxima? Nos preguntamos. Y entonces, por ejemplo, agarro esta pelotita, la lanzo acá, y ustedes podrán decir, ¿qué altura máxima llegó? Vamos a ver, acá, en este momento, ¿cuál fue la condición? Y es que su rapidez en Y fue 0. Entonces, básicamente, digo, para que alcance la altura máxima, la pelotita viene, comienza a subir, y llegará un momento en que su rapidez en Y sea 0. Conozco la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Entonces, puedo decir, conozco esta rapidez inicial, la rapidez también final, y puedo entonces decir que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento de la partícula. La condición para que llegue a su altura máxima es 0 acá. Por lo tanto, básicamente podría decir que el desplazamiento en Y sería, paso este para acá, rapidez en Y al cuadrado, y esto lo pasa dividiendo, sería 2G acá. O sea que ese desplazamiento sería igual a 24.5 al cuadrado dividido 2 por 9.8. Procedamos, por favor, a sacar su calculadora y hacer el cálculo. Observen que los datos están aproximados todos a un decimal. En la calculadora voy a trabajar con todos los decimales y después voy a aproximar a un decimal. Sería 24.5 al cuadrado, 2, 9.8 dividido acá. Esto me da 30.6 metros. Muy bien. Ese sería el desplazamiento. Ahora, yo sé que el desplazamiento no es más que la posición menos la posición inicial. O sea que la posición es igual al desplazamiento más la posición inicial. Entonces me dicen la altura máxima medida por un observador en la terraza. O sea que ya hay un observador. El observador es el que mide la posición. Entonces, el que está en la terraza, ¿qué posición inicial tiene? Como ahí está el su 0, 0, entonces la posición inicial es 0. Por lo tanto, la altura máxima medida por un observador que está en la terraza, donde su posición inicial acá es 0, simplemente es igual al desplazamiento, que vale 30.6 metros. Ahora, como una observación, vean esto. ¿Qué tal si nos hubieran pedido medida por un observador en el piso? Entonces, para el que está en el piso, un observador acá, él mide que la posición inicial ya no es de 0, sino que para él es de 25. Entonces, acá hubiese sido 25 metros. Muy importante. Pero acá nos están pidiendo la altura máxima vista por un observador que está en la terraza. En el inciso siguiente, ¿cuál es su velocidad en el instante en que pasa de nuevo por su punto de lanzamiento? Entonces, imaginémonos lo siguiente. La pelotita viene, se lanza, llega hasta un punto que su velocidad es 0 acá, comienza a caer y precisamente en el punto de lanzamiento se pregunta cuál es su velocidad.
Entonces, ¿qué conozco? Básicamente podríamos decir la rapidez inicial, la gravedad y la condición de que pasa frente al observador. Pero ¿esto qué implica? Si ustedes se dan cuenta, el desplazamiento al inicio, cuando está frente al observador, su posición inicial es 0. Sube la pelotita y cuando llega otra vez frente al observador, ¿cuál es la posición? 0 otra vez. Por lo tanto, su desplazamiento sería 0. O sea que en este problema, cuando la pelotita vuelve a pasar frente al observador en la terraza, su desplazamiento es 0. Entonces, vuelvo a aplicar esta condición y digo, la rapidez en y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por su desplazamiento. La condición ahora es que el desplazamiento es 0 y entonces ustedes pueden ver que la rapidez en y al cuadrado tiene que ser igual a la rapidez inicial en y al cuadrado. O sea que en pocas palabras, la rapidez en y tiene que ser igual a la rapidez inicial en y. O sea que la rapidez con que llega la pelotita cuando pasa frente al observador que está en la terraza es la misma con la que fue lanzada hacia arriba. Ahora, como velocidad tenemos que la velocidad es igual a una magnitud que es de 24.5 en dirección menos j metros por unidad de segundo. Esa sería entonces su velocidad, o lo podemos escribir también así, como quien dice 0 en x y menos 24.5 metros por unidad de segundo. Una manera de escribir los vectores. En el inciso C nos preguntan el tiempo que tarda la pelota en tocar el piso. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá que la pelota se lanza hacia arriba, llega hasta su altura máxima, empieza a caer y nos piden el tiempo, el instante en que choca en el piso. Entonces, básicamente, otra vez, ¿qué información tenemos? Bueno, el desplazamiento, la altura del edificio, podemos escribir, por ejemplo, si nos piden el tiempo, puedo decir el desplazamiento es igual a la rapidez inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí está el tiempo metido. ¿Cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento sería de acá hasta acá, o sea que sería básicamente, tiene una magnitud de 25 y va dirigido hacia abajo, o sea que sería menos 25. Esto es igual a la rapidez inicial en y que va hacia arriba, que vale 24.5 t menos 1/2 de 9.8 por el tiempo al cuadrado. Ahora acá, vamos a ver, 9.8. Bien, voy a arreglar esto. Esto que está aquí negativo lo paso para allá como un 4.9 t al cuadrado. Este que está positivo lo paso negativo por acá como menos 24.5 t. Y acá se queda como menos 25 igual a 0. Bien, tenemos una expresión cuadrática. Por favor, procedamos a trabajar en ella. Tenemos acá, la información sería 4.9 menos 24.5 menos 25. Esto me da como resultado un tiempo igual a menos 0.9 segundos y otro tiempo igual a 5.9 segundos. Bien, entonces observemos que tenemos dos respuestas, una es negativa y la otra es positiva. Obviamente el tiempo t igual a 0 lo comenzamos a contar desde que se lanza la pelotita. O sea que ahí no tienen que haber tiempos negativos. Ese tiempo negativo queda descartado. Y solo nos restaría entonces el tiempo de 5.9 segundos, el cual sería la respuesta que nos están pidiendo. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en chocar en el piso? En el siguiente inciso, nos preguntan el desplazamiento y la posición visto por el que está en el piso para un tiempo t igual a 5.5 segundos. Entonces, el desplazamiento lo tenemos acá. El desplazamiento lo podemos escribir como la rapidez inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea que ese desplazamiento sería igual a 24.5
multiplicado por 5.5 menos 1/2 de 9.8 por 5.5 al cuadrado. Procedamos a hacer el cálculo. .8 por 2 dividido y 24.5, 5.5 por más. Bien, este desplazamiento me da menos 13.5 metros. ¿Qué significa eso? Básicamente, acuérdense que el desplazamiento es independiente del observador. O sea que para el que está en la terraza o para el que está en el piso, el desplazamiento simplemente es de 13.5 metros. O sea que básicamente la pelotita se ha desplazado una distancia, acá así, de menos 13.5 metros. De acá, que fue el punto de lanzamiento, la pelotita se ha movido acá, 13.5 metros en los 5.5 segundos. Pero alguien se preguntará, pero mire, ¿qué pasó aquí? Pues así como acabamos de decir hace un momento, el desplazamiento que hay de este punto hasta que alcanza su altura máxima, hasta volver a llegar al mismo punto de partida, es 0. Por lo tanto, solamente se toma en cuenta este, menos 13.5 metros. Ahora, medido por el que está en el piso. Recuerden que otra vez, que el desplazamiento no es más que la posición más la posición, menos la posición inicial. Por lo tanto, la posición es igual al desplazamiento más y sub 0. Medido por el que está en el piso, ¿cuánto vale la posición inicial de la pelota? Pues obviamente, si hay alguien que está en el piso, la posición inicial es de los 25 metros del edificio. Por lo tanto, la posición sería menos 13.5, que es el desplazamiento, más 25. 25, que sería y igual a 11.5 metros. Esta sería entonces la posición de la pelota, o sea que más o menos por acá, digamos, viene la pelota en el instante t igual a 5.5 segundos, medida, fíjense bien, por el observador que está en el piso. Esta es su posición en Y. En resumen, tenemos lo siguiente. La altura máxima vista por un observador que está en la terraza es de 30.6 metros. La velocidad en el instante que pasa frente al que está en la terraza, está acá, tiene una magnitud de 24.5 en dirección menos j unidades metros por unidad de segundo. El tiempo que tarda la pelotita en llegar al piso es de 5.9 segundos. Luego, en el inciso D1 nos piden el desplazamiento a los 5.5 segundos. Ese desplazamiento lo habíamos puesto acá, que era de menos 13.5 metros. Y luego, la posición de la partícula vista por un observador en el piso, acá así, tiene acá la posición de esta partícula, es de 11.5 metros.